Hola, hola chiquillos. Bueno, vamos a trabajar un poquito con los temas de distancia entre puntos y razones psicológicas. Lo primero que tenemos que entender es que la distancia recordemos que el teorema de Pitágoras tiene por fórmula que dice que la hipotenusa al cuadrado, vamos a ver acá, ujú, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Ese es el principio de la distancia entre puntos. Ahora bien, para trabajar distancia entre puntos, vamos a considerar dos puntos en el plano, dos puntos con coordenadas. Aquí, por ejemplo, tenemos el punto A con coordenadas -3, -6. Significa que la posición en el eje X, esa es la coordenada en el eje X, sería -3 y la posición en el eje Y sería -6. Poner -6 por acá. Este otro punto B, por su parte, tiene coordenadas 6,4. Significa que en el eje X la coordenada, la posición, es 6 y en el eje Y la posición es de 4. Muy bien. Ahora, para poder entender mejor lo que es la distancia entre puntos, lo que vamos a hacer es construir el triángulo rectángulo mientras dominamos la fórmula que se va a generar a partir de estas coordenadas. Entonces, voy a hacerlo con algo de eso acá. Este vendría siendo un cateto y el otro cateto vendría por acá. Entonces, recordemos que acá lo que se nos forma es un triángulo rectángulo, que estaría el ángulo recto, y la distancia entre los puntos vendría siendo la hipotenusa. Voy a poner una T de distancia acá, que es lo mismo que una hipotenusa del teorema de Pitágoras. ¿Ok? Entonces, resulta que en Pitágoras, para poder hallar esta hipotenusa, necesitamos saber bien cuál es la medida de los catetos. Vamos a borrar esos vestigios de números que hay. Entonces, teniendo la medida de estos catetos, vamos a poder emplear el teorema de Pitágoras. El punto está a ver cuánto miden estos catetos. Ahí estaría el principal problema. Muy bien, entonces, para calcular la medida de estos catetos, tomemos en cuenta que tenemos un cateto vertical y tenemos un cateto horizontal. ¿Ok? Entonces, podemos hacerlo de dos formas. Si tenemos un dibujo, podríamos calcular. Veamos que la distancia que hay en este segmento, acá nada más es de 4, sí, porque estamos, el punto B, que era este, tiene una coordenada en el eje Y de 4. Y esta otra distancia hacia abajo sería de, aunque tenemos un valor negativo de -6, serían 6 unidades. Y aquí tenemos 4 más 6 son 10. Entonces, ese cateto mediría 10. ¿Ok? Seguidamente por acá. Acá en este otro cateto horizontal tenemos un primer segmento que mide 3 unidades. Sí, es cierto que la coordenada es -3, pero vamos a pensar en distancias positivas siempre. Entonces, este segmento mediría 3 y esta otra parte del segmento sería la coordenada X del punto B, que corresponde a 6. Entonces, este cateto mediría 9. Y con eso ya podríamos hallar la hipotenusa, ¿verdad?
Sin embargo, no es la forma más fácil de hacerlo. Hay un método más sencillo para hacer esto. Vamos a borrar un poquito. Ok, estamos listos. Vamos a hacerlo distinto. ¿Ok? La mejor forma de hallar estos catetos es haciendo unas restas. ¿Qué vamos a restar? Muy bien. Para hallar el cateto horizontal, vamos a restar las coordenadas X. Sí, recordemos que, bueno, aquí tenemos una coordenada X, una coordenada Y. Esta es X1, Y1. Por acá tenemos X2, Y2. Entonces, sucede que el cateto horizontal sería restar las coordenadas X. X1 menos X2. Y el vertical sería restar las coordenadas Y. Ese es el método más seguro y más sencillo. Y1 menos Y2. ¿Ok? Entonces, veamos, hagamos estas restas. Si restamos las coordenadas X, X1 menos X2, vamos a tener 6 menos 3. Hay un doble menos. Eso tenemos que tener un poquillo de cuidado. Tenemos un doble menos. Está el menos de la resta y está el menos de la coordenada X. Con esto tenemos que tener cuidado porque si nos come, entonces ya no nos estaría dando el resultado esperado. Acá o el menos menos se convierte en un más, entonces 6 más 3, eso nos daría 9. ¿Ok? Ese es el método más seguro y más fácil para llegar. Ahora vamos con el cateto vertical. El cateto vertical sería restar los Y's. Y1 menos Y2, 4 menos 4 menos 6. Que también el menos menos hace que se me convierta en un más. Y de esa forma ya tengo los 6. Bien, ya tenemos la medida de los catetos. Vamos a dejar eso por ahí. Y vamos a armar la fórmula de distancia, que es el mismo teorema de Pitágoras. Recordemos que esta es la primera fórmula de Pitágoras que habíamos visto y la segunda fórmula de Pitágoras es precisamente para hallar hipotenusas. Decíamos que la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los catetos elevados al cuadrado. ¿Ok? Ahora, la fórmula de distancia entre puntos viene teniendo esta misma estructura, solamente que tenemos que tomar en consideración las fórmulas para hallar los catetos. Entonces, la fórmula de distancia entre puntos sería la raíz cuadrada de la suma de los catetos elevados al cuadrado. Estoy creando unos paréntesis porque en esos paréntesis voy a meter la fórmula de los catetos. ¿En qué orden? En cualquier orden. Más que pongamos primero el cateto horizontal y después el vertical. Entonces, la distancia es la raíz cuadrada de la suma de los catetos elevados al cuadrado. Cateto horizontal, x1 menos x2. Cateto vertical, y1 menos y2. ¿Listo? Pero estas operaciones, los catetos ya lo hemos hecho, entonces ahí tenemos una ventajita. Ya, sustituyendo, tenemos que la distancia entre los puntos A y B originales es la raíz cuadrada de la suma de los catetos elevados al cuadrado. Entonces, vamos a ver por acá, tendríamos x1 menos x2, que sería 6 menos 3. Vamos a escribir la operación, que ya sabemos que eso da 9. Y también por acá tendríamos y1 menos y2, 4 menos 6. ¿Ok? Ahora bien, como está una fórmula, tenemos que pasar por el
proceso de hacer el cambio de signos nosotros, sino que podemos meter toda la raíz en la calculadora y la calculadora se encarga de esa ley de signos, se encarga de elevar, se encarga de sumar y de darnos el resultado de esa raíz. Entonces, es pues, y dice la calculadora que la distancia entre los puntos A y B originales es de raíz cuadrada de 181. Ahora, si lo queremos en decimales, entonces la misma calculadora nos puede ayudar y acá tendríamos una distancia de 13,45 unidades. Estas unidades pueden ser pues, que nos esté dando el problema, pero básicamente es así, chicos, no es más complicado que esto. Entonces, todo se resume a que podemos hallar la distancia entre puntos sin tanto procedimiento usando esta fórmula, calculando el cateto horizontal y luego el vertical y lo metemos en la raíz. Pero ya tenemos ahí el resultado que es 13 raíz de 45. Ahora, voy a borrar todo para que lo hagamos de una forma más sencilla y más precisa. Vayamos al grano. A ver, aquí estoy borrando todo lo que veo para hacerlo de una forma más sencilla. Desde el principio, pero más sencillo. Entonces, vamos a calcular la distancia entre estos puntos. Lo primero que vamos a hacer es etiquetar los puntos x1, y1, x2, y2. Vamos a escribir la fórmula de la distancia. Hablemos de la distancia entre los puntos A y B, entonces vamos a hacerlo correctamente de esta manera. Distancia entre los puntos A y B es la raíz cuadrada de la suma de los catetos elevados al cuadrado. Teorema de Pitágoras. ¿Cuáles catetos? El horizontal, que es x1 menos x2, y el vertical, y1 menos y2. ¿Listo? Entonces, continuamos. La distancia entre los puntos A y B sería la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Esto es hipotenusa de Pitágoras. ¿Ok? Cateto horizontal, resto los X, o sea, x1 menos x2, 6 menos menos 3, 6 menos menos 3. Hay un doble menos, debemos de respetarlo. Y cateto vertical, y1 menos y2, 4 menos menos 6. Lo que hacemos es meter esto en la calculadora sin comernos los menos, sin comernos los elevados, y la calculadora nos va así a calcular la distancia entre estos puntos, que en este caso sería la raíz cuadrada de 181, que esto, un aproximado de dos decimales, sería 13,45 unidades. Sin redondear, sino que cortamos, truncamos el decimal a dos decimales nada más. No es necesario. Ahora, eso sería lo que es la distancia. ¿Dónde se aplica? En la práctica, se aplicaría en el segundo de los problemas, que es sobre los aldeanos. Solo que por acá no tenemos el dibujo, pero bien, dice que un aldeano tiene su
y en línea recta entre la casita y el corralito. Entonces, bien, vamos a ver los puntos que tenemos. Vamos a escribirlo de nuevo. Tenemos el punto A con coordenadas -9,2. Aquí tendríamos, eso sería x1, y1, ¿ok? Y el punto B estaría en las coordenadas 5, -7. Esto sería x2, y2, ¿ok? Y la distancia entre estos dos puntos sería la raíz cuadrada de la suma de los catetos elevados al cuadrado. ¿Cuáles son estos catetos? Primero el horizontal. ¿Cómo se halla el horizontal? Restando los x. X1 menos X2. ¿Ok? Muchas veces el problema a la hora de la resta y restan X1 menos Y1, restan en el mismo paréntesis. Eso es un error común, pero la resta se hace de un paréntesis a otro, de un par ordenado a otro, de un punto de coordenadas a otro. ¿Ok? Entonces, cateto horizontal, resto los X, X1 menos X2, cateto vertical, resto los Y1 menos Y2. ¿Listo? Muy bien, esta es la fórmula de la distancia, no hay pérdida. Ahora, el siguiente paso sería sustituir estas variables X y Y por los números que están en las coordenadas, valores de las coordenadas. Entonces, por acá tenemos que X1 menos X2 sería X1 menos 9 menos X2 que sería 5, menos 5, ¿ok? Y ahora Y1 menos Y2, tendríamos Y1 que es 2, menos de la resta, muy importante, menos de la resta, menos Y2 sería menos 7. Entonces acá tenemos un doble menos, pero no hace falta que nosotros lo convirtamos eso en positivo, porque vamos a meter todo esto en la calculadora. Entonces la calculadora se estaría encargando de meter para estar ok, ya lo ingresé en la calculadora, lo la calculadora que esta distancia entre el punto A y B del problema es la raíz cuadrada de 277. ¿Ok? Antes de requerir este resultado, devolvernos en la calculadora y verificar que la escribimos bien. Ahora bien, para tener la la calculadora nos estaría haciendo eso. En este caso daría 16,64 y ya tenemos el dato para dar una respuesta porque me están preguntando determinar la distancia en bloques y en línea recta entre la casita y el corralito. Entonces ya podríamos escribir nuestra respuesta. La distancia entre la casita y el corralito, usted lo termina de escribir, es de 16,64 bloques. Esas serían las unidades. Y de esta manera es que se avanza en puntos. Muy bien, ahora pasemos al otro tema que es el de las razones trigonométricas. Voy a escribir por acá, vamos a trabajar razones trigonométricas. ¿Ok? Cuando tenemos un triángulo rectángulo, vamos a hacer un triángulo rectángulo así improvisadito. Perdón por las líneas torcidas.
estoy usando un lápiz de dibujo y no sé por acá si existe la herramienta de hacer líneas en esta, no, solamente dibujar. Mm. Entonces, no es un programa que sea precisamente de geometría. Bueno, aquí tenemos el triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo tiene dos ángulos agudos. Llamémosle a este ángulo el ángulo alfa y tiene este otro ángulo que es beta. Ambos son ángulos agudos. ¿Qué significa eso? Que más de cero y menos de 90 grados. Y el ángulo recto si mide 90. Recordemos que la suma de los tres ángulos es 180 grados y que los ángulos agudos del triángulo rectángulo son complementarios, es decir, suman 90. Entonces, estos alfa y beta 90 y el recto 90 para darnos un total de 180. ¿Qué son las razones trigonométricas? Vamos a a suponer que este cateto tiene una medida de A, este otro cateto tiene una medida de B y la hipotenusa es C. Antes de entrarle al tema de las razones trigonométricas, debemos ser conscientes en algo, chicos. Vamos a ubicarnos en el ángulo alfa primero. Voy a colorearlo. Vamos a ubicarnos en este ángulo alfa. Vemos que se llama alfa. Y resulta que el ángulo alfa, vamos a hacerlo distinto. Vamos a ubicarnos en el ángulo alfa, aquí, el ángulo alfa. Entonces, resulta que para este ángulo alfa vamos a tener un cateto opuesto al cateto B, cateto que mide B. Ese sería el cateto opuesto. Voy a anotarlo por acá. Cateto opuesto, ¿de quién? De alfa. Cateto opuesto de alfa. Entonces, voy a hacerlo un poquito distinto. Vamos a poner aquí para el ángulo alfa. Y vamos a ver acá para el ángulo beta. Pero esto lo vamos a hacer luego. Para el ángulo alfa tenemos un cateto opuesto que es B, el cateto que está al frente, ese es el opuesto. Y tenemos un cateto adyacente que sería A. A sería cateto adyacente de alfa. ¿Ok? Pero las cosas cambian si nos vamos al ángulo beta, que es el otro ángulo que está acá. En beta sería al revés. El cateto opuesto del ángulo beta es A, ese es el cateto opuesto, A, y el cateto adyacente del ángulo beta vendría siendo B. B. Ajá. Y acá había cometido un error, el adyacente de alfa es A. Muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, el cateto opuesto de uno de los ángulos es el adyacente del otro, ahí así como un cruce. El cateto adyacente de alfa es el opuesto de beta, el cateto opuesto de alfa es el adyacente de beta. ¿Ok? Entonces, el opuesto de uno es el adyacente del otro. Eso es lo que tenemos que manejar y tomar en cuenta. Ahora bien, ¿cuáles son las razones trigonométricas? Las razones trigonométricas, voy a borrar un poquito esto aquí nada más. Son tres razones trigonométricas básicas. Vamos a tener la razón seno, coseno y tangente. Ajá. Para el ángulo alfa, hagámoslo para el ángulo alfa primero. Para el ángulo alfa, el seno del ángulo alfa, vamos a escribir así correctamente, seno de alfa. El seno del ángulo alfa es el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno de alfa es el cateto adyacente entre la hipotenusa y la tangente de alfa es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Ok?
Bien, el cateto opuesto de alfa es B entre la hipotenusa C. Entonces el seno de alfa sería B sobre C en este caso. El coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa, adyacente a hipotenusa C. Ajá. Y la tangente de alfa sería cateto opuesto entre cateto adyacente, opuesto B, adyacente A. Bien, para el ángulo beta es la lógica es la misma, pero partiendo del ángulo beta. Entonces, el seno de beta también es el cateto opuesto entre hipotenusa, pero de beta. Sería, el seno de beta sería A sobre C. A sobre C. El coseno de beta sería adyacente sobre hipotenusa, B sobre C. Y la tangente de beta sería el cateto opuesto entre cateto adyacente. Aquí me equivoqué. Tangente de beta, cateto opuesto entre cateto adyacente. O sea, A sobre B. Muy bien. Y para que se para hallar lados y para ángulos. Muy bien, vamos a irnos a unos ejercicios para aplicar estas razones trigonométricas. Hay una forma muy fácil. Antes de irnos a los ejercicios, les recuerdo también que hay un modo fácil de aprenderse las razones trigonométricas que es con el gatillo de Oscar Arias. El gatillo de Oscar Arias resume todo esto de las razones trigonométricas y nos evita memorizar estas 6 fórmulas. Bien, vamos a ver. El gatillo de Oscar Arias es un gato como el gato que jugábamos cuando éramos niños. Y se trata de sí, conjurar el nombre dos veces. Entonces, aquí lo llenamos formando una C al revés. Oscar Arias, Oscar Arias, Heredia, Heredia. Ajá. Ahí está, Oscar Arias, Heredia, Heredia. La primera columna es para seno, la segunda para coseno y la tercera para tangente. Entonces, el seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa y tangente opuesto sobre adyacente. Entonces, ahí podemos resumir todo el tema de las razones trigonométricas, podemos resumirlo en este gatillo y viene siendo muchísimo más fácil de aprender que aprenderse todo esto, ¿verdad? Muy bien, ahora sí, vamos a irnos a la práctica de las razones trigonométricas y por acá tenemos si es acá me lo está indicando el dibujo, el texto también debe indicarlo, pero esta práctica se hizo a manera de un poquito resumida. Entonces, es recto en el ángulo B, ¿ok? Observemos que el ángulo agudo que nos dan mide 30 grados, tenemos una hipotenusa que mide 40 y tenemos un cateto que mide X y que hay que hallar el valor de X. Entonces, la forma segura de hacer estos ejercicios y no fallar en la razón trigonométrica es sacar los datos primero. Vamos a sacar datos. Recordemos que ahí son 3 datos que vamos a sacar. El primero de los datos es el ángulo siempre. Entonces tenemos un ángulo de 30 grados. El segundo de los datos vendría siendo el cateto de ese ángulo que me proporciona la figura. Tendríamos un cateto opuesto que es X. Y por último tenemos una hipotenusa. Ese sería el tercer dato, la hipotenusa. Tenemos una hipotenusa que mide 40.
Muy bien. Acá la importancia de la entonces, ¿cómo lo usamos? Podemos combinar los datos con el gatillo para poder determinar correctamente la razón de utilizar en el ejercicio. Bien, en el ejercicio, para poder resolver una ecuación, a veces se puede utilizar una utilizar y el ejercicio debería de salir con cualquier trigonometría. Vamos a ver, cualquiera de las que sea posible. Deme un segundito nada más. Ok, acá, vean esto. Supongamos que tendríamos en este triángulo este cateto que mide 20 raíz de 3 y tenemos que hallar el valor de x. Entonces, este ejercicio podría salir con dos razones trigonométricas. Es decir, si nos hubiesen dado este lado que mide 20 raíz de 3, este ejercicio podría ser de dos razones, en la forma en la que fue diseñado es para que se utilice solamente una razón y no vamos a batear esa razón. Por eso estamos sacando los datos que necesitamos. Muy bien, entonces, el segundo y el tercer dato nos van a proporcionar la razón trigonométrica que vamos a utilizar, porque notemos que tenemos un cateto opuesto, una hipotenusa. Cateto opuesto, hipotenusa. Según el gatillo, eso sería un seno opuesto, hipotenusa. Entonces, este primer ejercicio sale con un seno. No estamos bateando la razón, estamos yendo a la razón que nos va a dar la solución. Entonces, contamos seno de 30. Ahí utilizamos el primer dato, seno de 30 es opuesto sobre hipotenusa. Y vamos a hallar el valor de x. En este caso, x nos quedó en la fracción, en la parte de arriba, en el numerador. Entonces el despeje acá es súper sencillo. Nada más pasamos el 40 que está dividiendo a multiplicar. 40 por seno de 30, utilizar la fórmula. Y eso nos da un cateto que mide 20 y ahí tendríamos ya la respuesta. ¿Ok? En el siguiente ejercicio es lo mismo. Vamos a sacar los datos. Observemos que aquí tenemos que hallar una hipotenusa. Entonces, en los datos, lo primero es el ángulo. Tenemos un ángulo de 45 grados. Tenemos un cateto adyacente, es cateto adyacente que mide 7 raíz de 2. Y tenemos que hallar la hipotenusa que mide x. Entonces, adyacente hipotenusa, según el gatillo, adyacente hipotenusa, eso se resuelve con coseno. Ya coseno de 45 es igual a adyacente sobre hipotenusa, 7 raíz de 2. Voy a tener que borrar aquí. Ajá. 7 raíz de 2 sobre x. Acá, para hacer el despeje de x, tenemos que notar que la x está en el denominador. Entonces, cuando eso sucede,
fácilmente lo que realizamos es un intercambio. Entonces, x sería 7 raíz de 2 sobre coseno de 45 y la calculadora hace el resto. Entonces, son esto nos estaría dando un valor, una hipotenusa que mide 14. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Vamos con este otro. Es la misma historia. Los datos nos van a ayudar para no batear la razón trigonométrica. El primer dato siempre es el ángulo. Aquí tenemos un ángulo de 60 grados. Luego, para ese ángulo de 60 grados, tenemos un cateto opuesto que mide 12 y tenemos un cateto adyacente, no tenemos hipotenusa, que mide X. Entonces vamos a trabajar con opuesto y adyacente. Opuesto y adyacente, eso es una tangente según el gatillo. Entonces, este ejercicio lo vamos a resolver con tangente de 60 y eso nos daría 12 sobre X. Y nuevamente la X nos va abajo, entonces para despejar X lo que hacemos es un intercambio. X sería 12 sobre tangente de 60. 12 sobre tangente de 60. Y eso nos daría 4 raíz de 3. ¿Listo? Así es como se usan las razones trigonométricas. Técnicamente es un repasito. Ahora vamos al 4. En el ejercicio 4, vamos a hallar el ángulo X. Hacemos exactamente lo mismo, sacamos los datos. El primer dato es el ángulo, en este caso sería el ángulo X. Luego el cateto que me den, en este caso es un cateto adyacente que es 25 raíz de 3 y una hipotenusa que es 50. Listo, adyacente hipotenusa, consultemos el gatillo, según el seno, así que vamos a resolver este ejercicio con coseno. Coseno de X en este caso, X, y sería adyacente sobre hipotenusa, o sea, 25 raíz de 3 sobre 50. ¿Ok? Y ahora para despejar X, vamos a sacar X por el inversa o el arcoseno en la calculadora negra, sale con Shift Cos. Entonces, con la tecla Shift Cos, voy a ponerle que, bueno, ya casi lo pongo. X sería el coseno inverso de 25 raíz de 3 sobre 50. ¿Ok? Entonces, acá lo importante, chicos, recordemos que ese coseno inverso, seno inverso, tangente inverso, se utilizan para averiguar y en la calculadora salen anteponiendo la tecla Shift a la tecla cos. Shift cos, Shift sen, Shift tan. Entonces, simplemente meto a la calculadora esto que estoy hablando, esta expresión, y el resultado nos daría el ángulo que andamos buscando. Y el resultado, lo que nos está dando es un ángulo, precisamente la medida del ángulo X. ¿Ok? El ejercicio número 5 se hace exactamente igual. Sacamos los datos. Dato número 1, tenemos un ángulo X. Dato número 2, tenemos un cateto opuesto que es 5 raíz de 3. Y tenemos un cateto adyacente que es 5. Entonces, esto sale con tangente.
porque tenemos opuesto adyacente. Entonces, tangente de X sería 5 raíz de 3 sobre 5. Y X sería la tangente inversa, porque está dentro de la tangente inversa de 5 raíz de 3 sobre 5. Vamos a ver qué nos arroja la calculadora. Raíz de 3 y dice la calculadora que ese ángulo mide 60 grados. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el ejercicio que sigue es un ejercicio que tiene un tantito más de nivel, no tanto. Para empezar, porque no tiene dibujo. Tiene solamente texto. Voy a hacer esto más grande. Tiene solamente texto. Entonces, el dibujo no está. Aquí sí. Vamos a ver. Vamos a dibujarlo. En un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo. Voy a hacer el triángulo rectángulo. Ajá. Uno de sus ángulos agudos mide 30. Entonces, situemos el 30 en uno de los ángulos agudos, 30 grados. El cateto opuesto mide 35. ¿Ok? ¿Cuánto mide su hipotenusa? Entonces, vean que la dificultad de este ejercicio está en que no había dibujo, tuve que dibujarlo. Vamos a hacerlo de nuevo, pero más bonito. No había dibujo, entonces tuve que dibujarlo. En un triángulo rectángulo. Ajá. Uno de sus ángulos agudos mide 30 grados. Puede ser este otro de arriba también. Eso es irrelevante. El cateto opuesto a ese ángulo de 30 grados mide 35. ¿Cuánto mide la hipotenusa? ¿Ok? Entonces, podemos hacerlo en orden. Sacar los datos. ¿Sí? ¿Cuáles serían los datos? Los datos serían un ángulo de 30 grados, un cateto opuesto que mide 35 y una hipotenusa, una hipotenusa que mide X. Entonces tenemos opuesto hipotenusa, entonces eso es un seno. ¿Ok? Este ejercicio sale con seno, la medida de la hipotenusa sale con seno. Entonces, vamos a armar la razón trigonométrica, seno de 30 sería opuesto sobre hipotenusa según el gatillo. La X quedó abajo, entonces X sería 35 sobre seno de 30. Metemos a la calculadora y la calculadora está que abajo, y eso nos da un X que mide 70. O sea, la hipotenusa mediría 70. ¿Listo? Hacemos unos ejercicios más avanzaditos porque ya se están volviendo como aburridos. Ah, me faltaron ejercicios 6, 7, 8 y 9. Me hicieron falta ejercicios 7, 8 y 9. No los veo por acá. Pa, pa. Bueno, ahorita me encargo de eso. Vamos a ver. Sí, el 7, 8 y 9 no los tengo por acá. Me hicieron como falta. Bueno, no importa. Quedémonos con eso.
Muy bien. Vamos a irnos acá a la resolución de ejercicios. Nos- Dice acá gráficos. Aquí me hizo falta un ángulo. En este ejercicio me hizo falta un ángulo. Déjenme ver si lo tengo acá en la... Ya sé cuál es el problema, chicos. El problema de este ejercicio es que lo que mide 60 no es la hipotenusa, perdón, sino el ángulo. Este ángulo mide 60 grados. Es un errorcillo en la entonces fue un problema ahí con la IA. Por eso tenemos que siempre revisar lo que hace la IA y no lo que es. Entonces, vamos a resolver este ejercicio. En cada caso hay el valor de X para resolver. Vamos a proceder como lo hicimos en la parte de selección, solo que aquí no tenemos selección. Entonces tenemos que aterrizar en la respuesta correcta. Vamos a sacar los datos. Vamos con los datos. ¿Cuáles son los datos? Primer dato, un ángulo de 60 grados. Segundo dato, tenemos un cateto opuesto a ese ángulo de 60 que mide 10 y tenemos un cateto adyacente a ese ángulo de 60 que mide X y es lo que hay que averiguar. Entonces, eso lo vamos a resolver según el gatillo con una tangente. ¿Cierto, chicos? Con una tangente. Muy bien, montamos la razón trigonométrica. La tangente de 60, la tangente de 60 sería cateto opuesto sobre X. X abajo, entonces hacemos un intercambio. Tendríamos entonces que X es 10 sobre tangente de 60, 10 sobre tangente de 77. Ese sería el valor 5,77. Ok, la respuesta. El cateto buscado mide 5,77. Ok, si es un ejercicio normal, se puede quedar así, de esta manera. Si fuera un problema, sí necesita respuesta. Entonces, para que tomemos eso en consideración. Vamos con el otro ejercicio, vamos a hallar también una hipotenusa y entre los datos, el primer dato, estoy escribiendo terrible hoy, vamos a ver los datos. El primer dato es el ángulo de 50. El segundo dato es el cateto adyacente, que mide 10. Y el tercer dato es la hipotenusa, que mide X, y es lo que tenemos que averiguar. Entonces, chicos, tenemos adyacente hipotenusa. Eso, según el gatillo, es un coseno. Entonces, vamos a hallar. Coseno de 50 es adyacente sobre hipotenusa. La X me está quedando abajo. Entonces, hacemos un intercambio, no hay ningún problema. 10 sobre coseno de 50. 10 sobre coseno de 50. No, es sobre coseno de 55. Ay, perdón, estoy distraído.
Es que lo que me distrajo fue que hay unos ejercicios que estaban en la pizarra que la IA no me los digitalizó o algo sucedió. Entonces andaba buscando en el teléfono la imagen de la práctica que les envié. A ver si fue que yo no lo puse en este documento que estoy testando en la práctica. Entonces mi mente está ahorita en eso. Por eso estoy un poquito distraído. 15,55. De hecho, voy a ir a... No, voy a continuar con este. Vamos a hallar ahora un ángulo. Entonces sacamos los datos. Datos. Primer dato, tenemos un ángulo X. Segundo dato, y es lo que hay que averiguar. Segundo dato, tenemos un cateto opuesto, que es 13. Y tercer dato, tenemos una hipotenusa que es 20, ¿cierto? Ok, tenemos opuesto, tenemos hipotenusa. Opuesto, hipotenusa, eso corresponde a un seno, ¿cierto? Ahora, como lo que vamos a hallar es un ángulo, entonces vamos a necesitar una razón inversa. Pero en sí el ejercicio se resuelve con seno, entonces vamos a armar la razón trigonométrica. Seno de x sería opuesto sobre hipotenusa. Entonces x sería el seno inverso de 13 sobre 20. Recordemos que el seno inverso sale con shift, shift seno en la calculadora. Entonces, muy bien, x sería, vamos a hacer el shift seno, la razón inversa en la calculadora. Y entonces vamos a tener que el ángulo mide 40,54 grados. ¿Ok? ¿Por qué grados? Porque lo que andamos hallando es un ángulo y el ángulo lo estamos midiendo de momento. ¿Ok? Vamos a ver qué más nos queda por acá. Ya casi terminamos esto y los dos ejercicios que me hacen falta. Entonces estaría haciendo una pausa de este video para traerme los ejercicios faltantes. Vamos a llenar esta tabla. Complete la siguiente figura. Entonces, es armar las fracciones de seno, coseno, tangente para el ángulo alfa y para el ángulo beta. Entonces, vamos a empezar con el ángulo alfa. El seno de alfa es opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? Según el gatillo. Hagamos el gatillo por acá. Esta tabla la llenamos con el gatillo. Oscar Arias. Oscar Arias. Heredia, Heredia. Eso es seno, coseno, tangente. Bien. Seno, opuesto sobre hipotenusa. Un medio. Vamos con el ángulo alfa, ¿verdad? Coseno, adyacente sobre hipotenusa. Raíz de 3 sobre 2. Ajá. Y tangente, opuesto sobre adyacente. 1 sobre raíz de 3. Ahora, la calculadora, si ustedes meten 1 sobre raíz de 3 en la calculadora, esta nos va a decir que 1 sobre raíz de 3 es lo mismo
que raíz de 3 sobre 3. Eso se conoce como racionalización. Lo hace la calculadora. Entonces, la calculadora lo daría de esta manera. Muy bien. Ahora vamos con el ángulo beta, el otro ángulo. Seno opuesto sobre hipotenusa, raíz de 3 sobre 2. Coseno de beta adyacente sobre hipotenusa, un medio. Y la tangente de beta sería opuesto sobre adyacente. Raíz de 3 sobre 1, que eso es lo mismo que raíz de 3. Bien, vamos a ver qué nos falta. Vamos a hacer el problema de la rampa antes de ver los 3 ejercicios que me quedaron pendientes que no colgué en el documento. Voy a tener que hacer una pausa en el video para traérmelos. Ok, una rampa para capacidad tiene una altura de 1 metro y un ángulo de inclinación. ¿Cuánto es la rampa? Entonces visualicemos esto. Tenemos una rampa, esa es la rampa, que tiene una altura de 1 metro. La rampa conecta con una acera de 1 metro de altura. Y la inclinación, aquí tenemos un ángulo recto. La inclinación de la rampa es de 12 grados. Entonces la pregunta es, ¿cuánto mide la rampa? Vamos a poner una X ahí en la rampa. Lo que tendríamos que hallar es la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, para resolver este ejercicio, sacamos los datos igual a como les he enseñado. Datos, el primer dato es el ángulo, un ángulo de 12 grados. Tenemos un cateto opuesto que mide 1 metro, 1. Y tenemos una hipotenusa que mide X. Y es lo que tenemos que averiguar. Opuesto hipotenusa. Entonces, este ejercicio sale con seno. Ok, esos son los datos. Hagamos el procedimiento por acá. Entonces, armamos la razón trigonométrica. Seno de 12 es cateto opuesto sobre hipotenusa. La X quedó abajo, entonces hago intercambio. X sería 1 sobre seno de 12. A la calculadora. Respuesta es 4,80. Muy bien. Ahí lo tenemos. Y para finalizar, como se trata de un problema, chicos, cuando se trata de un problema, respuesta hay que escribirla. ¿Cuánto mide la rampa? Y las unidades son los metros. Entonces, debemos de terminar el problema. Damos la respuesta. La rampa mide 4,80 metros. Sin la respuesta, el problema no está. Y bueno, de momento llevo esto en la práctica, pero me hace falta 3 ejercicios que por alguna razón no los coloqué aquí, se me fueron colados. Entonces, voy a hacer una pausa en el video y ya volvemos.